Bueno, póngase de pie, por favor. Vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Domingo pasado estuvimos compartiendo, haciendo una especie de introducción. Y dijimos al principio que el matrimonio fue diseñado para ser un ejemplo, un prototipo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio es un prototipo, debe ser un ejemplo, un reflejo de lo que es el trato que tiene Cristo con su iglesia. Pero obviamente matrimonios, si en los matrimonios no hay respeto, solamente tenemos gritos dentro de la casa, somos personas que no estamos para edificar el matrimonio, que hay pleitos, que hay disensiones, estamos muy lejos de ser ese reflejo de lo que es esa relación de Cristo con la iglesia. Entonces, este tema, matrimonios, este tema sirve para ver cómo está su matrimonio y cómo debería de ser. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Esposas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas o no exasperéis contra ellas. Padre, esta mañana te doy gracias. Que esta mañana, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros. Muy en especial los matrimonios, Señor, que conforman esta iglesia. Que podamos analizar y que podamos ver, Señor, dentro de nosotros las áreas, Señor, que nos tocan, la responsabilidad que tú has puesto, Señor, en cada pareja, Señor, en cada cónyuge. Y haznos ver, Señor, el compromiso que necesitamos tener, Padre, para hacer ese reflejo, para hacer, Señor, ese ejemplo que el mundo necesita ver a través de esos matrimonios cristianos, Padre. Y yo oro, Padre, para que esta iglesia tenga matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, fundados, Señor, en ese evangelio, Señor. En ese evangelio, Señor, que pone los fundamentos para tener matrimonios, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Y si hay carencias, si hay debilidades, si todavía, Señor, no estamos haciendo la parte que nos corresponde, Padre, que esta mañana, Señor, a través de esta enseñanza, tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Que hoy podamos escucharte, Señor. Porque queremos ser bendición a nuestro matrimonio. Queremos ser bendición a nuestra pareja, Señor. Y queremos aprender, Señor, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, el Evangelio tiene implicaciones muy fuertes en nuestra vida práctica y obviamente en nuestro matrimonio. Entonces, el matrimonio, como dijimos la semana pasada, fue diseñado para reflejar esa relación de Cristo con su iglesia. ¿Y cuál es esa relación que nosotros vimos? Que Cristo, dice, amó y se entregó por su iglesia. La amó y se entregó. Una iglesia que no es perfecta. Una iglesia que, aunque no tiene mérito alguno, mas sin embargo Dios quiso amarla, quiso entregarse para hacer una novia sin mancha, sin arruga. A tal grado que dio su vida
por su iglesia para transformarla y ser diferente. Entonces Cristo sabía cómo es su iglesia. Cristo sabía que no era una iglesia perfecta, no era una iglesia merecedora, más sin embargo se entregó por ella. Y así debemos de ver nuestro matrimonio, como esa relación de entregarnos por nuestra pareja, para que esa pareja sea un cónyuge transformado por el poder de Dios, y que nosotros no seamos un obstáculo, sino una bendición en nuestro matrimonio, para que entonces nuestra familia pueda ser levantada. Entonces debemos de ver nuestro matrimonio a la luz del Evangelio. Debemos de verlo en esa manera. Entonces ahora consideraremos lo que Pablo le dice a las esposas y a los esposos en los versículos 18 y 19. Entonces dice Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Obviamente este mandato hacia las mujeres no es fácil de digerir. Por un lado, por el feminismo que ha surgido en los últimos años, y por otro lado, la maldición del machismo. Estos dos elementos dentro del matrimonio han hecho mucho daño al matrimonio. Entonces, cuando la mujer escucha sumisión, obviamente de pronto se pone a la defensiva. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque la sumisión dentro del matrimonio ha sido distorsionada y mal aplicada. Y en la mayoría de las veces es porque el marido ha caído en el abuso de este concepto. Entonces, cuando la mujer escucha, aquí Pablo que dice que las mujeres deben de sujetarse al marido, al menos la última plática que nosotros tuvimos con matrimonios, que eso lo dimos en nuestra casa, yo me acuerdo que surgieron muchas dudas con respecto a este punto. ¿Y por qué las mujeres tenían muchas dudas? Porque en la mayoría de las veces el hombre no hemos sido ejemplos de esa autoridad. Y obviamente cuando escuchamos de que la mujer debe ser sumisa, y más en estos tiempos de la liberación femenina y de todas esas filosofías que se han levantado, obviamente a la mujer le cuesta mucho trabajo poder aceptar este principio. Pero primeramente permítame explicar lo que no significa sumisión, porque esto es muy importante. Algunos puntos de lo que no significa sumisión. En primer lugar, sumisión no significa inferioridad. El estar sometido en el concepto bíblico no significa que el que está sometido es inferior al que es el líder, porque esa no es la idea bíblica, ese no es el concepto. Por ejemplo, Dios el Hijo se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios Padre, y esto no lo hizo menor. No lo hizo menor que Dios, ni lo hizo menos glorioso. Dios Hijo se sometió al Dios Padre, porque eso es lo que vemos en el Evangelio. El Hijo obedeciendo, enseñando lo que el Padre le había dicho, lo que tenía que hablar, lo que tenía que exponer. Entonces hubo una sumisión de parte de Dios Hijo con Dios Padre. Pero yo sé que muchos cuando escuchan esto, dicen, pues qué fácil. Porque el Hijo se sometió a Dios Padre, y Dios Padre pues es un Dios perfecto. ¿Y quién va a tener algún argumento para no someterse a ese Dios perfecto? Pero las mujeres se tienen que someter a hombres, a esposos que no son perfectos, que tienen muchos errores. Qué difícil es someterse y tener ese sometimiento. Pero mujeres, escuchen. Jesucristo también, cuando fue niño, se sometió a la autoridad de sus padres.
Y sus padres, aunque fueron escogidos y fueron elegidos por Dios, no eran perfectos, de ninguna manera. Jesús se sometió a sus padres terrenales. Y aunque Jesús era infinitamente superior a sus padres, aún así se sometió a ellos. Y obviamente cuando Jesús se somete a sus padres, eso no significó inferioridad. Entonces su misión, en primer lugar, no es tener inferioridad. Tampoco significa, número 2, una obediencia ciega. Que la mujer al someterse a su marido, entonces le debe de obedecer a todo, porque eso es lo que enseña la Biblia. No. Dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así contestaron cuando les pidieron que no enseñasen más en el nombre de Cristo, si ustedes leen el contexto de este pasaje. Pero ellos respondieron: ¿cómo dejaremos de hablar y de enseñar en el nombre de Cristo? ¿Acaso es más importante dejar de obedecer a Dios para obedecer a los hombres? Claro que no, decía Pedro. Es más importante obedecer a Dios. Por eso, si el esposo le pide a la esposa que haga algo en contra de la voluntad escrita de Dios, obviamente la esposa no debe de obedecer esa orden. Porque la esposa se sujeta y la esposa está sujeta al marido siempre y cuando el marido esté bajo la voluntad de Dios, o al menos esa orden esté bajo los conceptos de la voluntad de Dios. Si no es así, entonces la mujer no tendría por qué obedecer. Tampoco, número 3, significa que deba de suprimir su creatividad o su iniciativa, de volverse un cero a la izquierda o convertirse en un ente pasivo, en donde solamente la mujer tiene que hacer lo que el marido le ordena, lo que el marido le dice. Porque déjenme decirles que hay religiones extremas en donde en realidad la autoridad del hombre se distorsiona y se enseña entonces que la mujer solamente es como una esclava que debe de obedecer al hombre y no puede hacer nada al menos que el hombre le pida que haga algo. Eso no enseña la Biblia, eso no es el tipo de sujeción que habla las Escrituras. Entonces, la mujer dentro del matrimonio obviamente es una mujer participativa, que tiene voto, que tiene opinión. Y eso lo vemos en Proverbios capítulo 31, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Todo este capítulo, al menos a la mitad de este capítulo, habla de la mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Y al menos esta parte del capítulo 31, Proverbios 31, debería ser suficiente para entender lo que Dios espera de una mujer virtuosa. Y dice en este pasaje al menos cosas interesantes, como esa mujer virtuosa es la que abre su boca con sabiduría, y muy en especial es una mujer temerosa de Dios. La mujer virtuosa, algo que la caracteriza es que es temerosa de Dios. En este pasaje la mujer se describe ahí con dones y talentos que Dios le da, y obviamente le da esos dones y esos talentos, y a veces esos talentos sobresalen mayor que la del esposo, mas sin embargo la mujer prudente, la mujer virtuosa, es una mujer que no socava la autoridad de su marido y siempre ve por el bienestar de su esposo, aunque tenga esos dones y talentos que pudiera superar a la de su marido.
Tampoco significa que la mujer no pueda corregir a su marido o enseñarle algo. Obviamente los hombres, su servidor, pues sigo teniendo muchas deficiencias, muchos errores, y que gracias a mi esposa, que Dios me ha dado mi esposa, gracias por ella que es participativa en nuestro matrimonio, obviamente siempre está ahí echándome la mano cuando tengo errores, cuando tengo fallas, cuando algo no está bien. Y Dios usa a la mujer para que entonces el hombre podamos corregir nuestras deficiencias. Por eso, bendita las mujeres, esas mujeres que están ahí, que entienden su papel, que no están ahí para criticar o para sobajar al esposo, sino para ayudar. Y así la mujer debe de estar. Una mujer sabia que habla para bendecir. Entonces, los hombres tenemos mucho que aprender de nuestras esposas. Entonces, ¿qué significa entonces el concepto de sumisión? ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje? Entonces, la palabra que Pablo usa aquí conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad, someterse, escuchen bien, mujeres, someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. No se trata de alguien que es sometido, se trata de alguien que se somete. Es alguien que voluntariamente decide ceder y colocarse bajo el liderazgo de otro, viéndolo obviamente a la luz del Evangelio. En el matrimonio, cuando se habla de sumisión de las esposas, no tiene nada que ver de alguien que es sometida, sino es la mujer que voluntariamente decide sujetarse a su marido. Es un acto voluntario. Están ahí, muy importante este punto. Si tú, mujer, quieres honrar tu matrimonio, pero muy en especial quieres obedecer el Evangelio y obedecer el papel que Dios te ha puesto en el matrimonio, entonces es un acto voluntario de sujetarte a tu marido. No es porque te sometan, no es porque alguien te deba de obligar, sino es algo que entre tú y Dios, entre oración, tal vez ayuno, mucha meditación, tú decides. Y cuando tú decides sujetarte a tu marido es porque primeramente quieres obedecer a Dios. Tiene que ver con una cuestión de agradar a Dios. Entonces, ¿qué implica en la práctica el papel que le toca a la mujer? Algunas cosas que deben de considerar mujeres con este punto que les toca a las mujeres. ¿Qué le toca a la mujer? Someterse a su marido. Eso es lo que le toca a la mujer. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida práctica? Bueno, por un lado, tener la disposición de corazón, mujeres, tener en su corazón la disposición de honrar y afirmar la autoridad del esposo, una inclinación de seguir su liderazgo. Entonces, una vez más, subrayo, tener una disposición de querer honrar y seguir el liderazgo de su esposo. Y la Biblia pone un ejemplo, me encanta este ejemplo, porque nos da luz, nos da un entendimiento de cómo es que la mujer necesita entender esa sujeción con su marido, y lo pone en este ejemplo con Sara, en Primera de Pedro. Si quieren ir ahí conmigo, Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Pedro explicando cómo es que la mujer debe vivir sujeta a su marido. Dice, porque así también, 1 de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? Que esperaban en Dios. Muy importante. ¿Cómo esperaban en Dios? ¿Por qué Sara se comportaba así con Abraham, su marido? ¿Por qué tenía Sara esta actitud? Porque esperaba así en Dios. Esa sujeción con su marido, en primer lugar, tenía que ver con su relación con Dios, no con su relación con su marido. Primeramente es porque tiene una relación con Dios. Y Sara se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. ¿Cómo distinguían estas mujeres casadas su relación con Dios? ¿Cómo decían ellas que tenían una buena relación con Dios? ¿Cómo decían las mujeres que amaban a Dios? Estando sujetas a sus maridos. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El texto que Pedro está utilizando aquí, 1 de Pedro 3:6, es una cita de Génesis capítulo 18, versículo 12. Lo que Pedro está explicando, 1 de Pedro 3:6, lo está tomando de Génesis capítulo 18, versículo 12. ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Cuál es el contexto de Génesis 18, 12? En donde el ángel Dios está hablando con Abraham y le está dando la promesa de que sería padre de multitudes. Pero Sara, no estando con Abraham, sino dice que estando en su tienda, escuchando detrás de su tienda, escuchando lo que Dios le decía a Abraham. Entonces ella, escuchando, dice Génesis 18, 12, se rió. Pues Sara entre sí, ¿entre qué? Entre sí, no estaba hablando con Abraham, sino entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, aquí el punto, porque no vamos a caer en una discusión, aquí el punto no es que la esposa le llame Señor al marido, y que ahora entonces estamos enseñando que la mujer se debe de dirigir al esposo, que ya no nos diga el nombre, sino que nos hable con respeto y nos diga Señor. En realidad el punto no es este. El punto que aquí Pedro está resaltando, y por eso subrayé, dice que ella hablaba entre sí. ¿Y cómo se dirigió con Abraham? Llamándole Señor. Es decir, lo que Pedro está subrayando es que el respeto, la sumisión hacia el marido empieza con una actitud del corazón. Porque una mujer que obedece a su esposo, una mujer que obedece a su esposa, pero que no honra a su esposo en su corazón, no es sujeción. Porque puede haber mujeres que obedezcan a sus esposos por 1000 razones, por temor, por conveniencia, por dinero, pero que si en su corazón no hay una actitud de honrar verdaderamente al esposo, entonces bíblicamente eso no es estar sujetos al marido.
Entonces, el punto que Pedro está enfatizando es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Por eso, escuchen, mujeres, muy importante, escuchen esta enseñanza, este punto, escuchen bien, por favor. El marido es digno de respeto no por la posición que ocupa. Entonces, el marido es digno de respeto por la posición que ocupa, no por lo que él es. Porque si ustedes respetan a sus maridos por lo que él es, pues estamos tronados. Y entonces en realidad no habría margen para que la mujer obedeciera a su marido, porque obviamente los maridos, o al menos los que quieren ser sinceros, pues no somos perfectos. Que tal vez no somos deseables, que a lo mejor no simpatizamos para que entonces la mujer caiga rendida y que sin obstáculo, sin pretexto alguno, entonces la mujer pueda sujetarse, porque le es tan fácil sujetarse a nosotros, porque nosotros somos tan buenos maridos, tan espléndidos, pues que eso van a hacer del corazón. Pero la realidad de las cosas es que los maridos tenemos muchos defectos, tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar, pero la sujeción de la mujer no tiene nada que ver por lo que el marido es, sino por la posición que ocupa, por la posición que Dios le ha dado al hombre. ¿Están ahí? Entonces no es por lo que él es, si es sabio, si es bueno, si es bondadoso, si te da dinero, si te da una tarjeta de crédito, entonces te sujetas al marido. Pedro les está escribiendo aquí a las esposas casadas con hombres, escuchen bien, con hombres inconversos. Esta parte de las escrituras tiene que ver con esposas casadas con hombres inconversos que posiblemente no tenían el mejor esposo, tal vez incrédulos, no creyentes, no temerosos de Dios. Mas sin embargo, Pedro les dice: mujeres, sujétense a sus maridos. Entonces, esa actitud interna de respeto se debe de manifestar externamente en obediencia. Si no hay honra, no hay sumisión. Y una honra que no te lleve a la obediencia, obviamente tampoco es honra. Entonces lo que está detrás de esta sumisión no es otra cosa, mujeres, que una obediencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué las mujeres se someten a sus maridos? Porque quieren obedecer al Señor. Quieren obedecer al Señor. Dice Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Dice, como conviene en el Señor, como es conveniente, como debe de ser. Como debe de ser nuestra relación con Dios. ¿Cómo sabes que tú tienes una relación con el Señor? Cuando te sujetas a tu marido, y aún cuando éste no es creyente, ni el mejor de los maridos. Más sin embargo, como Sara, esperan en Dios, siendo obedientes, siendo sujetas, y que esa sujeción tiene que ver con el corazón, con algo interno. ¿Qué de los esposos? ¿Qué es lo que Dios demanda a los esposos? Entonces, así como la mujer debe de representar a Jesús como aquel que se somete al Padre, los esposos están llamados a representar a Jesús como cabezas, como amantes de la iglesia. Los dos, tanto mujer y hombre, representan a Jesús, pero el esposo lo hace como cabeza, amante de la iglesia. Entonces,
Los dos representan a Jesús. La mujer estando sujeta al marido como Cristo se sujetó al Padre. Y los esposos también son ejemplos de Jesús, pero ahora siendo cabezas, amantes de la iglesia. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Entonces el marido está llamado a imitar el amor de Jesús por su iglesia. Escuchen bien, maridos, porque hay que subrayarlo. La Biblia, maridos, no te manda a someter a tu mujer. No te propone esa responsabilidad de someter a tu esposa. No es tu papel, no es tu llamado, no es lo que Dios te encarga. Tú no tienes ninguna derecho de parte de Dios, ninguna encomienda, ninguna responsabilidad para que la mujer se someta a ti. Ese no es tu problema. El sometimiento de la mujer con el hombre, ese es un problema entre la mujer y Dios. Pero ese no es tu papel, ayudarle a Dios. Porque cuando tú le quieres ayudar a Dios, cuando tú quieres a la fuerza someter a tu mujer, entonces estás rompiendo los principios que la Biblia no enseña. Un derecho que Dios no te da. Porque eso sí, a los hombres les encanta decir que son la autoridad, que son la cabeza, que Dios los ha puesto ahí y demandan y exigen que la mujer se sujete. Ese no es tu papel. ¿Qué implica esto en la práctica, hombres? En primer lugar, la Biblia presenta el hecho de ser cabeza como una responsabilidad, no como un derecho. Ser cabeza, la Biblia lo pinta como una responsabilidad, pero no como un derecho. Dios nos ha mandado a guiar, a honrar y amar sacrificialmente a nuestras esposas. No a mandar a que nos obedezcan. Ese no es nuestro papel. En segundo lugar, la Biblia presenta el hecho de ser cabezas como una autoridad que se confiere para servir. Somos autoridad, Dios nos ha puesto como cabeza de nuestra casa, de nuestro matrimonio. Somos líderes, pero para servir. El hombre como cabeza sí posee un poder, sí, pero no un poder para aplastar, para dominar, sino para servir. Tenemos esa autoridad de parte de Dios para hacer una bendición a nuestra esposa. No es un poder para dominar o para facilitar nuestras realizaciones personales, que obviamente el hombre tiene más fuerza que la mujer. No usamos las manos, no usamos los puños para someter a nuestras esposas, que muchas veces hasta a los golpes llega el marido, golpea a la mujer porque es la autoridad, porque Dios lo ha puesto ahí, y entonces la mujer se tiene que sujetar, y si no se sujeta, entonces hasta la disciplina con golpes. Eso no hace Cristo con la iglesia. La meta del esposo debe ser la cruz de Cristo, en el cual se entregó a sí mismo hasta la muerte. Un amor desinteresado por su esposa, un amor sacrificial, en el cual se da y se entrega por su esposa, así como Cristo se entregó por su iglesia. En tercer lugar, es una oportunidad para guiar a otros. Así como Cristo lo hizo con su ejemplo y su enseñanza, pasando tiempo con sus discípulos, enseñándoles, animándoles. Esa es la autoridad en la cual Dios nos ha puesto. Como personas que animamos, bendecimos, que pasamos tiempo
con la esposa para ser una bendición. Que nuestro primer llamado es discipular y bendecir a nuestras esposas, no para pasar todo el tiempo en la calle con los amigos, que llegamos del trabajo y no queremos comunicación, nos sentamos en la mesa y no somos capaces de conversar, sino más bien a veces estamos más apurados en salir de la casa, en estar afuera, en estar con los amigos, que estar en la casa. Nosotros debemos de entregarnos principalmente a nuestros hogares, a nuestras casas. Y así como Cristo pasó tiempo con sus discípulos, el hombre necesita pasar tiempo con su esposa, porque Dios lo ha puesto como guianza en su casa. En cuarto lugar, la autoridad del esposo debe ser respetada por la esposa mientras éste esté bajo la voluntad de Dios. Como ya lo dije anteriormente, si tu marido, si tú das órdenes, si tú quieres llevar a tu familia, si tú quieres llevar a tu esposa contrario a los mandamientos de Dios, a la enseñanza bíblica, entonces la mujer no tendría por qué someterse a ti en ese sentido. Entonces subrayo, mujeres, si el esposo les pide que hagan algo que no es bíblico, la mujer tiene todo el derecho a no obedecer. Ahí la mujer primero debe de obedecer a Dios antes que al marido. Quinto lugar, ser cabeza implica gentileza. ¿Saben lo que significa gentileza? Si alguien lo busca en un diccionario, gentileza es ser amables, bondadosos. Ser amables, bondadoso. Como dice el texto, maridos, amen a sus esposas y no seáis ásperas con ellas. Lo contrario de ser ásperos es ser gentiles. Si ustedes lo buscan en un diccionario, gentileza tiene que ver con amabilidad y cortesía, ser corteses con la mujer. En sexto lugar, ser cabeza significa honrar a su esposa. Es decir, tratarla como una joya de incalculable valor. Dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí entonces Primera de Pedro 3:7, los hombres debemos vivir sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Tratarlas como mujeres de incalculable valor. Como dice el dicho, hermanos, en vida, si tú tienes a tu esposa y vive, mi hermano, aprovecha la oportunidad, disfruta de tu esposa, que pases los mejores años con tu esposa, porque no sabemos si el día de mañana tu esposa va a vivir. Que nos esforcemos, que oremos y le pidamos al Señor ser sabias con esas mujeres mientras Dios nos permita el privilegio de tenerlas, porque no siempre las vamos a tener. Ya sea que nosotros nos vayamos primero o ellas se vayan primero. Yo creo que de las cosas más hermosas que tenemos en esta vida, o al menos yo así lo considero, es
tener a mi esposa a mi lado. Qué bendición dormirme, cerrar mis ojos y despertar y saber que está ahí mi esposa, todavía con vida. ¡Qué bendición! Y este día, este domingo, aprovecharlo para disfrutar con nuestras esposas, sabiendo de lo que hemos estado aprendiendo esta mañana, que somos autoridad de nuestras casas, pero estamos ahí para hacer una bendición, para ser personas que cumplimos ese propósito que tenemos en el Evangelio de ser cabezas, como Cristo es cabeza de la iglesia, que así como la amó y se entregó y dio su vida por ella, nosotros igualmente tenemos que dar nuestra vida. Entonces, octavo lugar, ser cabeza significa amar y cuidar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. No lo apunté aquí, pero búsquenlo. Dice la Biblia que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque la Biblia dice que somos uno, no somos dos. Tú amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. ¿Y por qué? Porque somos uno. Entonces, ¿cómo luce un matrimonio centrado en Cristo y en el Evangelio? Mis hermanos, como dije el domingo pasado, somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores, también salvados por gracia, a quienes debemos de amar con la misma gracia con que nosotros somos amados por un Dios de gracia. Necesitamos una mejor comprensión del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué una mejor comprensión? Pues obviamente como iglesia, para compartir el Evangelio, pero también entender el Evangelio es entender cómo debe ser nuestra relación con nuestro matrimonio. Necesitamos matrimonios que modelen el ejemplo de Cristo con su iglesia. ¿Y de dónde van a salir esos modelos? Obviamente de la iglesia. Comenzando con nosotros, empezando a orar. Por eso les decía a mis hermanos, tan importante orar. Tan importante estar leyendo la Biblia, tan importante estarse congregando, yendo a los puntos de oración que tenemos, estando ahí, porque necesitamos orar. Orar por nuestras vidas, orar por nuestros matrimonios, orar por nuestros hijos. Y que esta iglesia se pueda levantar con matrimonios fuertes. Obviamente, mi hermano, si tú eres un marido que humillas a tu esposa, que golpeas a tu esposa, si tú eres un marido que no sabes honrar, que no has entendido el papel donde Dios te ha puesto, no entiendes el Evangelio. Porque ¿de qué sirve tener doctrina, enseñanza, conocimiento? ¿De qué sirve estar en un ministerio? ¿De qué sirve ser fieles a una iglesia si en nuestra casa no somos ejemplos de esa relación de Cristo con su iglesia? Estamos fallando en lo más importante. ¿En dónde debemos de hacer notar nuestro cristianismo? En nuestro matrimonio, en nuestra casa. Esta mañana yo te invito, mi hermano, si tú has fallado a Dios, si tú eres una persona que humillas a tu esposa, que eres una persona que le hablas con palabras antisonantes a tu esposa, que no hablas para bendecir, que ni siquiera oras por tu matrimonio, necesitas cambiar esta mañana. Necesitas pedirle perdón a Dios. Igual mujeres, tal vez te tocó estar con un marido no muy grato, no muy cristiano, no muy espiritual. Pero así debemos de esperar en Dios, mujeres, orando por nuestros maridos para que Dios pueda alcanzarlos, Dios pueda rescatarlos. Y que las mujeres lo hacen no porque el marido lo merezca, sino porque es la manera en que nosotros, las mujeres, quieren honrar a Cristo, quieren sujetarse a Cristo. ¿Y cómo la mujer se sujeta a Cristo? ¿Cómo lo vemos en la vida práctica? Sujetándose al marido.
No porque el marido lo merece, porque si fuera por méritos, pues la mujer tiene razón. No tendría por qué sujetarse. Pero si ustedes mujeres se sujetan es porque aman a Dios. Quieren obedecer a Dios. Quieren ser ejemplos de ese evangelio. Así como Cristo fue sujeto a su Padre. Que ya dijimos, eso no es denigrar a la mujer. Son los papeles que Dios ha puesto. ¿Por qué Dios así puso los papeles? Bueno, a lo mejor esa sería otra predicación. Porque a lo mejor, bueno, ¿y por qué a nosotros nos tocó sujetarnos y al marido ser cabeza? Claro que hay razones bíblicas. Pero lo importante es que es la manera de encontrar bendición en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Oremos esta mañana. Padre, quiero darte gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, cada matrimonio de esta iglesia. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Padre, que no hemos sido esa autoridad, Señor, no hemos lucido esa autoridad. Dejamos mucho que desear, Padre, con nuestro papel. Esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Porque hemos sobajado, Señor. Porque hemos abusado de nuestra autoridad. Nos hemos sentido con derechos, Señor. Nos sentimos, Padre, inclusive hasta orgullosos. Nos sentimos superiores. Pero cuán equivocado estamos, Señor, cuando tomamos esa actitud arrogante, que no es bíblica, Señor, que tú reprochas, repruebas en la vida del hombre, Señor. Pon un corazón humilde en nuestras vidas, un corazón manso, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, comenzando desde este momento, Señor, a hacer esas cabezas, a hacer esa bendición con nuestras esposas, a entregarnos, Señor, y a darnos a ellas, Señor, desinteresadamente, no esperando recibir nada, así como tú lo hiciste con la iglesia, Señor. Porque tú viste una iglesia, Señor, que no era perfecta, una iglesia débil, una iglesia no fiel, Señor, mas sin embargo decidiste amarla, Señor. Y así te pido, Señor, que aunque a veces veamos debilidades en nuestra esposa, Señor, que tomemos la decisión de entregarnos a ella, Señor, de amarla sin medida, sin nada, Señor, por el cual buscamos que merezca nuestro amor, Señor, sino que nos damos, porque así como tú nos has amado de gracia, Señor, así queremos amar de gracia y orar, Señor, y buscar tu rostro para ver un matrimonio bendecido, una familia bendecida, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.